Sí, nosotros como familia nos involucramos a la lucha revolucionaria a partir de 1975. Es ahí donde mi hermano, que en ese momento estudiaba medicina en la Universidad de San Miguel, se organiza en el Partido Comunista, y mi mamá en las Fuerzas Populares de Liberación. Yo no en nada, porque para empezar yo era una muchacha muy, ¿cómo te puedo decir? Muy extrovertida. A mí me gustaba la alegría, el baile, los novios no me gustaba uno, a mí me gustaban 3, 4 novios, era muy bonita, muy linda, y tenía muchos admiradores, muchos muchachos que me seguían, y a mí me gustó la alegría desde siempre, me gustó la música, el baile. Entonces a mí no me importaba nada más, a mí me importaba mi vida. Pero como en la casa no se podía estar así, porque mi mamá siempre decía, bueno, aquí todos vamos a ser revolucionarios, todos se tienen que organizar. Y entonces había como la presión familiar, porque ni mi papá no se quería meter en nada. Él dejaba que mi mamá y mi papá hicieran lo que les diera la gana, y nosotros no nos metíamos en nada. Paquito era un niño, Paco Cutumay, mi hermano, que fue asesinado político y que llegó a ser un hombre muy reconocido en la lucha revolucionaria del país. Era un niño, tampoco se metía en nada, pero con la presión de mi mamá, fundamentalmente de mi mamá, es que ya teníamos, no es que debíamos, teníamos que andar en algo. Entonces, así como yo en el colegio, pues me empecé a organizar, primero con AES, con la Asociación de Estudiantes de Secundaria del Partido Comunista. Y ahí empezamos luchas reivindicativas, como ya decía, pues mejores condiciones en los colegios y todo eso. En ese momento yo no tenía mucha conciencia, más que todo lo hacía para que no me estuvieran molestando en la casa, para que vieran que andaba en algo. Y pero sí, poco a poco fui, mi hermano mayor, Rubén, que fue de los primeros desaparecidos políticos en San Miguel, desaparecido político coyuntural, porque solo estuvo desaparecido 42 días, a raíz de luchas que hubo, se logra la libertad de él, pero fue de los primeros en esa época. Ya no había combates. Combates, no existían combates, no existía el FMLN, yo te estoy hablando de cuando no existe el FMLN, cuando solamente como guerrilla clandestina habían acciones guerrilleras esporádicas en algunos puntos del país, pero lo que había era una lucha reivindicativa. El movimiento popular en las fábricas, en todo eso, en ese momento todavía era incipiente, pero ya se estaba dando. Y nosotros en las luchas estudiantiles, eso era lo que había. Por parte de la derecha, la Guardia Nacional, que era represiva, maldita, era sanguinaria, que ya empezaba a detectar los pequeños núcleos de las guerrillas clandestinas en ese momento. No, y entonces así pues nos vamos incorporando. Cuando ya capturan a mi hermano mayor y lo desaparecen, como ya decía, coyunturalmente, también, bueno, en ese momento cuando yo estaba en AES del Partido Comunista y capturan a mi hermano, yo sentí que el Partido Comunista no dio la respuesta que tenía que dar como partido para la libertad de mi hermano. Porque la libertad de mi hermano se logra por la postura que él mantiene, consecuente y todo, y porque como familia se da la lucha, pero no porque el Partido Comunista nos acompañe en ese momento como tenía que ser. Ellos se limitaron a poner fascistas liberen a Rubén Manzanares en las calles, y todo eso, y algunos mitines. Entonces es cuando yo reflexiono y digo, ¿qué diablos estoy haciendo aquí con esto?
Entonces, aprovechando que también se me acerca la gente de la Resistencia Nacional, que era una guerrilla armada, porque el Partido Comunista y AES no eran armados, ¿va? Ellos solamente era una lucha así, política. Entonces, a mí me llamó la atención la lucha armada. Yo dije, no, si desaparecen a un hermano mío y la respuesta de su partido va a ser unas pintas, yo quería algo más. Y entonces entro en contacto con la Resistencia Nacional y ya me involucro a la lucha armada clandestina, ¿verdad? Que por características de mi persona, ya desde esa edad, que era una niña, digamos, nunca me dejaron en el área armada, sino que siempre como vocera, como agitadora, que nos tomábamos esto, nos tomábamos lo otro, y siempre, porque siempre fui una muchacha de micrófono desde niña, porque en la escuela, en la primaria, siempre salía cantando, recitando poemas, recitando la oración a la bandera, y entonces ellos detectaron eso, y si bien es cierto, estuve en capacitaciones militares, en todo esto, pero siempre decían, en ese momentito, que me meto a la Resistencia Nacional, mi seudónimo era Sonia, y entonces siempre decían, no, es que Sonia, cuando hagamos esta acción, ella va a ser la vocera. Entonces nunca me involucré en cosas militarmente dicho, no, pero siempre anduve en las acciones, pero siempre como vocera. Si nos tomábamos una radio para dejar mensajes de la guerrilla clandestina, siempre era yo la que hacía las grabaciones. Si nos tomábamos una embajada, si nos tomábamos un consulado, si nos tomábamos una iglesia, si acompañábamos las huelgas del sector obrero, o si eran luchas universitarias, lo que fuera, siempre estaba con el megáfono o con el micrófono. Siempre nunca cumplí otra misión que no fuera la de ser vocera. Tal vez por eso también es que se fijan en mí cuando ya surgen las radioguerrilleras, ¿va? Siempre dijeron, no hombre, sí, esta es la que tiene que estar en esta... ¿Eras mariposa ¿no? ya, No, cuando yo me incorporé a la radio me llamaba Evelyn, mi seudónimo era Evelyn. Pero tuve varios seudónimos, primero fue Sonia, después fue Sandra. Bueno, en un momento también me llamé María de Jesús, y ahí me decían, no, Lorenza de Jesús, y me decían compañera Lencha. El nombre me daba risa. Y así, nunca participé en acciones armadas directamente yo, sino que siempre fui parte de esas acciones, pero a nivel de ser vocera.